Hola, hola, ¿cómo está mi clase favorita? Hello, hello, how's my favorite class doing? Welcome to another episode of More Than Tequila, the podcast where we explore the stories, voices, and impacts of Latinos in Canada. My name is Juan Carlos Rocha Osornio, and I'm Associate Professor of Spanish, teaching stream in the Department of Italian, Spanish, Portuguese, and Latin American Studies at the best university in the country of Canada, the University of Toronto. Today's episode will be en español. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Muchas gracias por venir aquí a More Than Tequila. Mauricio Parada Beltrán, ¿eres latino? ¿Te consideras latino? ¿O cuál es tu conexión con los latinos, Mauricio? Soy latino y estando en un país multicultural me considero un poco más latino. Aquí he sentido como, pues porque en últimas en un país de Latinoamérica uno no dice allá, oye, soy latino. No, soy, por ejemplo, yo soy de Colombia. Entonces allá decimos, o eres bogotano, o eres costeño, eres paisa, bueno, así. Pero ya estando aquí, ahí sí digo, soy latino. Latino, muy bien. Entonces un latino colombiano, ¿verdad? ¿De qué parte de Colombia eres, Mauricio? De la capital de Bogotá. De Bogotá. ¿Y la gente de Bogotá, cuál es el gentilicio? Bueno, ¿tienen un nombre por ahí específico? Sí, bogotanos, pero también con el tiempo, hace muchos años se les decía cachacos. Cachacos que eran los que salían con sombrero, la sombrilla por acá, el paraguas, abrigo, todo eso fue evolucionando, ¿no? Pero hace más de 50 años se vestían así y les decían cachacos, que hablaban de una manera muy particular y pues obviamente ya hoy en día hay miles de dialectos en la misma ciudad. Pero sí, somos bogotanos. Bogotanos, cachacos, muy bien, perfecto. Y cuéntanos, Mauricio, ¿por qué Canadá? ¿Cómo llegas a Canadá? ¿Cuándo llegaste a Canadá? Bueno, fue una decisión de familia. Yo vine con mi esposa que vino a estudiar aquí precisamente. Y tengo 2 chiquitines, tenemos. Entonces nos vinimos todos a probar esta nueva experiencia, a vivir esta aventura. Y fue por eso, entonces, acompañar a mi esposa, ya acabo de estudiar, entonces también conociendo como toda esa experiencia canadiense. Yo vine a trabajar, mis niños a estudiar también, a aprender este segundo idioma. Profundizar en todo esto y conocer esta cultura tan bonita aquí, tan multicultural, que no es solo una, sino muchas. Eso es algo de lo que más me ha gustado aquí, de estar, pues, por lo menos en esta ciudad de Toronto. ¿Solamente has vivido aquí en Toronto o en otras partes del país también? No, por ahora solo en Toronto, pues ya he conocido alrededores de Toronto varias ciudades o pueblitos, bueno, como sea, pero generalmente aquí. Aquí en Toronto. Muy bien. ¿En qué año llegaron aquí en Canadá? 2003. 2003. Sí. Wow, entonces ya 3 años y un poquito más. Wow, muy bien. Pasa rápido, ¿no? El tiempo. Volando. Sí, pasa volando. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Mauricio, aquí en Toronto? Bueno, aquí uno de latino le toca tener plan A, plan B, plan C. Tengo un trabajo que es el que me da como para pagar mis rentas y mis cosas más. En una empresa también hago como la logística, los eventos, todo lo que tiene que ver con la organización de esto. Pero pues también trabajé, yo soy comunicador de carrera y he tenido la oportunidad de trabajar en casi 4 emisoras, 3 latinas, una multicultural, con proyectos míos, proyectos creados aquí, y pues a raíz de esa experiencia que ya traía y que seguí mejorando acá, pues dije, bueno, voy a crear mi propio medio y creé uno nuevo que se llama Latin Shot Radio. Iniciamos únicamente con podcast, hace 2 años más o menos, un poco más, que era precisamente como de acuerdo a la experiencia que había tenido de llegar aquí y empezar a buscar, que no fue, de pronto corrí con suerte porque rápido me pude ubicar en una emisora latina, pero ya conociendo gente, conociendo otros latinos y escuchando muchas historias, me di cuenta que uno llega aquí y no siempre todo es color de rosa o como lo pintan las redes sociales. Claro. Y mucha gente llega aquí con ese error, ¿no? También he visto casos
exitosos y otros casos que en realidad les ha tocado pues devolverse porque no, simplemente no era lo que esperaban, se estrellaron con una realidad que pues eso solo lo ve y lo siente uno estando aquí. Y entonces dije, bueno, voy a poner como mi granito de arena a esto y es los profesionales que vengan aquí, obviamente sabemos que muchos tienen un background muy interesante, sus carreras, sus especializaciones, inclusive maestrías, pero pues sabemos también que no es solo llegar aquí a un país nuevo, a una ciudad nueva y ya listo, tengo mi trabajo o me vine con él, continué con lo que tenía en mi carrera, en mi profesión. No siempre es así. De pronto algunos corren con suerte y genial por eso, pero no siempre. Entonces dije, bueno, pues son especialistas, saben de su cuento, les doy un espacio para que hablen del tema en el cual son especialistas, pero con temas de interés para la comunidad latina aquí en Toronto. Y entonces hemos tenido experiencias y pues entrevistas de especialistas en salud, en deporte, en cultura, en diferentes disciplinas y ya, entonces simplemente como que montamos los episodios, la gente los escucha y la idea es esa, que de pronto si en algún momento alguien lo escucha y dice, yo quiero saber algo un poco más de esto o me interesa contactar a este profesional y si logran alguna transacción comercial, pues genial, o sea, se logra el objetivo que en realidad era ese, como un apoyar pues a la comunidad de alguna manera y pues que los vayan conociendo, porque pues sabemos que también un médico aquí para que pueda llegar a ser médico en Canadá pues tiene que pasar un buen tiempo y casi que volver a estudiar. Sí, mucho literal. Sí. Entonces no es fácil, pero está el conocimiento y puede dar consejos profesionales de cualquier tema en el cual sean especialistas. Así comenzamos con ese podcast, era Latin Shot Magazine, continúa en realidad, pero evolucionó ya este año a radio. Ahora somos Latin Shot Radio. Sigue estando el podcast, ya quedó como un hijito de ellos. Hacemos obviamente el cubrimiento de grandes eventos aquí como el TIFF, como el Festival de Cine, como todo lo que pasa en la ciudad, festivales latinos, muchos eventos de los cuales publicamos simplemente como para que la gente sepa qué es lo que está pasando en la ciudad, para que vayan y disfruten esto, porque hay muchos inclusive que no son latinos, pero nos interesa que vayan, disfruten de muchas cosas que pasan aquí, que no tenemos en nuestros países, que podemos vivir experiencias que uno dice, wow, qué chévere que estando aquí, aprovechemos el momento. Y una de las preguntas que surgió en algún momento era preguntándole a los no latinos, para ellos, digamos, con qué relacionaban el hecho de latino, con qué música. Y muchos decían, la salsa, el reggaetón, ritmos tropicales, pero ninguno mencionaba el rock y el pop en español. A mí me gustan muchos géneros, es más, yo tengo un podcast desde hace como 10 años, se llama Ruta 89, y tratamos eso, como historias del rock y del pop en inglés y en español. Pero dije, pues es que esto también hace parte de nuestra cultura. Porque en las emisoras, yo trabajé en emisoras, como te comento, latinas, y pues es música tropical, salsa, reggaetón, y el popcito era como poco el porcentaje. Dije, esto también, pues hay que mostrarlo, hay que la gente lo escuche, que sepa. Aquí pasan conciertos de rock y pop en español, se llenan los estadios, los sitios aquí, 15,000, 20,000, 30,000 personas. Dice, a la gente le gusta, ha venido Maná, Juanes, Shakira, muchos, viene La Mosca, y se llenan. Entonces hay público, hay gente que le gusta, porque es que no solo emigramos con maletas, también con unas historias y con la música y esas canciones que en realidad nos acompañan y nos han acompañado en cualquier momento de nuestra vida, nuestra banda sonora. Entonces merecía ese espacio y por eso dije, pues también mostrémosle a los no latinos esta otra parte que es el rock y el pop en español. Es en español, es música, es rock. El rock no solo está en Estados Unidos y en Inglaterra. También llegó a Sudamérica y pues ahí estamos, ahí se creó entonces esta emisora con música desde los 80s hasta hoy y ha gustado y ese ha sido como el objetivo, Juan Carlos. Súper, qué bueno, súper bien. Así que ya saben, hay que escuchar Latin Shot Radio. LatinShotRadio.com. Muy bien. ¿Y cómo ha sido la acogida de este medio? Pues bien, a la gente le ha gustado precisamente por eso, porque la música
lleva la nostalgia, ¿no? Los recuerdos, he podido estar en algunos eventos de esta música precisamente, entonces algunas bandas que tocan el rock en español de esa época, y ahí estamos, hemos podido pues digamos que divulgarla de alguna manera, precisamente el lanzamiento se hizo en un concierto de una banda que toca aquí pues clásicos, covers de clásicos del rock en español. Okay. Y fue genial ese día, como que fue apenas el concierto, la gente, la música, y dijimos es el momento perfecto para lanzar la emisora, la lanzamos, entonces estamos así en eventos que tengan que ver con esto, en conciertos obviamente de estos géneros, y ahí va poco a poco ya sumando oyentes, no solo aquí en Canadá, que eso pues también es lo que me ha gustado, ¿no? Sí, claro. Inclusive ya mirando estadísticas, Australia, Japón, bueno, de Europa, decía, claro, bueno, genial que la gente escuche, no sé si hayan latinos, pero pues genial también los no latinos que sepan y conozcan más de nuestra historia musical, porque pues hace parte también de nuestra cultura. Claro, claro. Y es una buenísima forma de aprender español, ¿no? Escuchando la radio. Sí. O sea, la radio, digo, yo crecí escuchando la radio, yo crecí, por ejemplo, llamando a las radios para claro, pedir canciones, sí, y es una muy buena manera de aprender español. Entonces, para los estudiantes que están en el proceso de aprendizaje del español o de cualquier otra lengua, escuchar radio es buenísimo. La música nos motiva demasiado. Yo creo que a todos nos gusta la música, independientemente del género que sea, ¿no? Claro, en esa época pasaba eso, ¿no? Claro. Entonces era el cassette, sí, que yo también recuerdo, digamos, esperando que el locutor acabara de hablar para darle rec y grabar las canciones favoritas. Totalmente. Y de pronto también dedicarlas, claro, o algo. Entonces entregaba el cassette, ya después evolucionó el vinilo, el CD, y bueno, inclusive yo tengo una amiga aquí que se autodenomina loca por la cultura latina. Okay. Ella es una mezcla entre coreana y canadiense, pero le encanta la cultura latina. Mina, un saludo para ella. Okay, pues hay que invitarla también al podcast, si le gusta la cultura latina, es bienvenida. Sí, entonces, obviamente ella, sus rasgos son orientales, pero pues lo que te digo, tiene raíces coreanas, canadienses, pero de algún momento le empezó a gustar esto, en algún momento tuvo la inmersión, un viaje a México, porque pues decidió, yo quiero aprender más el idioma, se fue allá, lo alcanzó a aprender, y pues de ahí para acá lo ha mejorado muchísimo, ya hablamos, y yo decía, definitivamente buenísimo eso, una persona que no es de nuestra cultura, pero se interesó tanto, que ya, y inclusive ya me la encuentro en conciertos, en eventos, entonces es solo un ejemplo, pero pues como se va contagiando de alguna manera. Por supuesto. ¿A ti cómo te surge el gusto por el rock? ¿Y cuál es tu banda de rock favorita? Bueno, son muchísimas, pero el gusto comenzó en el colegio, básicamente. Eso fue en los ya 90s. Cuando llegó precisamente, pues en Colombia llegaba, y yo creo que en toda Latinoamérica lo que llegaba era de Estados Unidos, y de Europa, pues de Norteamérica y de Inglaterra. El rock que llegaba, entonces en esa época pues estaba Nirvana, Metallica, o Guns N' Roses, bueno, todo esto. Y eso era lo que uno escuchaba, y pues yo tenía amigos rockeros, yo creo que por ahí fue. Tenía un amigo en el colegio, uno de mis mejores amigos, que él llegaba, le traían de Estados Unidos, que viajaba algún familiar y le traía el acetato, el vinilo de alguno de esos grupos, y a veces el plan era ese, nos vamos para la casa de él. Me acuerdo que mucho que tenía uno de Milli Vanilli, que también otro de las historias de la música, y nos poníamos a escuchar los vinilos, y era genial. Claro. Ya después, pues obviamente como llegaba esa música, y también empezó a nacer, o sea, fue tanta la necesidad de los latinoamericanos de tener nuestro propio rock, que llegó esa explosión musical. Bueno, estoy hablando de los 80s, básicamente. Bueno, antes estuvo Richie Valens con La Bamba, la famosa Bamba, que yo creo que esa le dio la vuelta al mundo. Pero después México, esa explosión llegó a México, y México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela también fue muy fuerte en cuanto a música en esa época. Y
Y lo otro que me hizo el otro suceso pues que me hizo como conocer más de la música fue la llegada de MTV Latino. Eso fue por ahí en el 93. Marcó hito, el MTV. Y que precisamente la canción que abrió el canal, con la que empezó la transmisión, fue We Are Suramerican Rockers de Los Prisioneros de Chile. Entonces era más como algo simbólico, como para decir, bueno, aquí estamos los suramericanos, también somos rockeros, no solo escuchamos lo que viene de Norteamérica, sino también podemos crear. Y ahí para allá entonces empecé a conocer, mirar los videos, a escuchar más música, y eso de alguna manera pues fue como creando un lenguaje musical, porque ya uno sabía que se estaba hablando, yo podía escuchar lo mismo que escuchamos los jóvenes en Colombia, lo podrían estar escuchando al mismo tiempo en México, en Argentina, claro, en Venezuela, en Chile. Entonces me encantó como toda esa época que ya uno veía ese canal, bueno, cuando ponía música, sí, porque sí, ya después evolucionaba a realities. Claro, y claro. No, pero fue una época muy bonita. Sí. Inclusive yo grababa también videos en el VHS. Ah, sí, wow. Entonces por ahí tenía mi colección hasta hace poco, pero era eso, entonces ya grababa mucho. Y así fue que como fui teniendo mi colección de cassettes, de CDs, de vinilos y de videos. Okay. Todo eso me empezó a gustar. Qué interesante. ¿Estudiaste entonces comunicación en Colombia? En Bogotá. En Bogotá. Sí. ¿Y por qué comunicación? ¿Qué te llevó a esa disciplina? Siempre me gustaba siempre me ha gustado eso, como el cuento es más, como de la radio principalmente. Ajá, la radio, okay. Entonces yo trataba de grabar cosas en mi casa, solo, cuando tenía un computador muy básico, pero trataba de grabar cositas a raíz de lo que te decía que grababa cassettes, entonces hacía mezclas. También me gustaba mucho el cuento de ser DJ. Okay. Esa es una de mis cosas pendientes que tengo, algún día lo haré. Súper. Pero entonces hacía como si yo fuera el que estaba poniendo la música, el locutor. Entonces me grababa en mi equipo de sonido, conectaba el micrófono y listo, presentaba las canciones. Qué y así bien. Como que poco a poco me fue gustando eso y dije, no, pues esto es lo que me gusta, hagámosle. Comencé con un programa de radio y televisión, producción de radio y televisión, y me encantó. Ya empecé a hacer prácticas en canales, en emisoras. Y bueno, pasé por la parte de televisión, pero pues por ahí estuve. Pero cuando estuve en la parte de radio dije, esto me encanta, definitivamente esto es lo mío. Y dije, y nada, por ahí seguí. Obviamente trabajé ya después en la parte de comunicación organizacional, entonces comunicación aplicada a las empresas, más corporativa. Pero aún así, como que de alguna manera seguía con esto, o implementaba emisoras virtuales en los lugares donde estaba, o todo lo que tuviera con audio. Y ya después dije, bueno, vamos a crear un podcast. Entonces tengo un amigo de Colombia con el cual el podcast que te digo, de Ruta 89, dijimos, tenemos la pasión, porque a los dos nos encanta el rock y pop desde los 80 para acá, y dije, pues hagámoslo. Claro. Pero de hobby, o sea, como comenzamos así, y ese hobby, te cuento que llegó un punto en que, nos escuchaban en muchos países, que uno a veces veíamos estadísticas y yo, ¿en serio nos están escuchando por allá? Claro. No sé cómo, África, Asia, o sea, mil cosas nos escribían. Logramos tener unos números muy grandes. Ya después cuando estuvo Spotify y decíamos, wow, o sea, ya estamos hablando de millones de reproducciones, y esta cosa, pues un hobby, o sea, lo hacíamos por hobby, y ya nos empezaron a preguntar. Por ahí salimos en un canal de televisión local, en el City TV, pero de Bogotá. En el de Bogotá. Sí, allá, porque solo hay dos, aquí en Toronto y en Bogotá. Y esta vaina es genial, o sea, es un gusto, un hobby, lo que hacíamos así como lo que estamos haciendo. Claro, que es algo que realmente. Que nos gusta, que hablamos y ya, y uno no cree, pero creció muchísimo. Qué bueno. Y ya, pero lo mantuvimos como eso. Es más, todavía lo mantenemos, pero es algo así, siempre que nos reunimos, ahora como estamos a distancia. Entonces esa es la excusa para hablar, charlar, adelantar cuaderno, y al mismo tiempo pues grabamos y hablamos también de música. Claro. Entonces por eso fue que me fue pues gustando eso. Y ya cuando llegué aquí dije, bueno, ya tengo mi carta de presentación, que es este podcast. Claro. A raíz de eso fue que tuve mi primer programa aquí en la emisora latina. Súper. Y ya pues dije, bueno, sigamos con esto, porque no solo es un gusto personal, sino ya me di cuenta que
a muchos les gusta. Claro. Entonces empecemos a educar también. Exacto. Mostrémosle qué es lo que tenemos, que es esa parte de la historia musical latinoamericana. Claro. Bueno, no solo latinoamericana, aquí se me olvida, y no estoy metiendo a España, digamos hispanoamericana, porque pues España también tuvo una influencia grandísima. Cuando te decía lo de MTV, pues llegaron también los Hombres G, los Toreros Muertos, los Héroes del Silencio, bueno, todo eso que no hay desconocerlo, siempre estuvo ahí mezclado con lo latino. Eso, y también en Brasil, el rock pegó mucho. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Cazuza. No sé si estés familiarizado con un cantante, ya murió en los años, principios de los 90, finales de los 80, pero fue un gran cantante, un gran movimiento también del rock en portugués, en Brasil. Entonces, sí, un género musical que ha estado presente en nuestros países. Ahora, cuando se habla del pop, por lo menos en México, mi país natal, el pop en español se tiende a asociar mucho a la gente, al sector de la gente fresa, entre comillas. No sé si sepas lo que es la gente fresa. La gente de un estrato social alto. Entonces se les tiende a asociar más a esta gente, a la gente fresa, con el pop en español, y a veces el rock siento que se ha estigmatizado un poco, ¿no? ¿Cómo es en Colombia, por ejemplo? ¿Existe esta dinámica también? Sí, siempre es como cierta separación, ¿no? O sea, porque el que es rockero, entonces en últimas no, o sea, no pueden verlo escuchando otra cosa porque... Pero pues yo creo que todo eso se ha como un poco, se ha roto porque ya hemos visto que el pop en últimas también ha sido algo que ha mostrado por lo menos la cultura colombiana en todo el mundo. Y el pop, pues estoy hablando no solo de Shakira, bueno, de muchos de los que están hoy que comenzaron siendo rockeros. El primer álbum de Shakira sonaba muy rockero, ya era muy rockero. Ya obviamente pues el mainstream y se comercializan un poco, pero sigue siendo pop. Las raíces fueron rock. El mismo Juanes comenzó con una banda que se llama Equimosis en Medellín, y no era rockcito, era heavy metal, era pesadito. O sea, él tocaba así, y ya pues mira lo que está tocando, llegó al punto ya del pop, pero la gente sigue ahí, muchos siguieron como que, se quedan con Equimosis y ya, pero pues, muchos así, el mismo Carlos Vives, él, a pesar de estar cantando vallenato, él era muy rockero, es rockero, pero como en sus inicios fueron así. Entonces, de alguna manera se mezcla, porque pues somos una sola cultura y ya. Pero sí, obviamente, o sea, el pop ya cuando es algo mucho más suavecito, ya como que hay gente que no le gusta los extremos, ¿no? Obviamente hay sus variables, sus subgéneros. Entonces lo más pesadito, obviamente hay más pesadito, como que los de pelo largo, los de chaqueta de cuero negro, pantaloneros, botas, entonces ya digamos que eso sí. Es como en Colombia, en Bogotá, se realiza el Festival Rock al Parque, que es el festival más grande de Latinoamérica gratuito. ¿Sí? Son 3 días. ¿Cómo se llama nuevamente? Rock al Parque. Rock al Parque. Sí. Y se llama así porque se desarrolla en un parque, que es el Parque Simón Bolívar, que es uno de los más grandes de Bogotá. Que le caben como más de 100,000 personas, es una vaina impresionante. Y bueno, son 3 días. El primer día es el rock pesado. Entonces ahí es donde van como dicen allá, a bolear melena, al pogo, a pegarse unos con otros y ya. Y ese es un grupo objetivo. Y bueno, chévere, respetable eso. Ya el segundo día ya es el rockcito ya mezclado con otros géneros. Y el tercer día es algo más comercial. Generalmente siempre cierran cantantes o artistas ya más conocidos, más famosos. Ha cerrado Fito Páez, ha cerrado Calamaro, Charly García. Bueno, más de ese estilo siempre los dejan para el último día. Y con otros géneros que han sido más, que han nacido, digamos, en los últimos años. Pero es un ejemplo de cómo cada cual como que tiene su espacio. Así mismo hay lugares para los que les gusta una cosa, a los que les gusta otra. Pero siempre va a haber esa controversia. Es como con Maná. Por supuesto. Muchos dicen, Maná no es rock, Maná es pop. Y siempre está como esa controversia ahí. Y nada, yo
simplemente digo, es música. Eso. A mí me puede gustar eso. He visto amigos rockeros que en una fiesta terminan bailando reggaetón, Claro. bailando mil cosas y ya. Y lo que decimos en Latin Shot Radio, o sea, no es que neguemos la salsa ni el reggaetón, simplemente estamos diciendo que hay mucho más que mostrar, que escuchar. Correcto. Entonces es como eso, pero pues podemos convivir juntos perfectamente. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Mauricio? Que ahora las nuevas generaciones están escuchando música, por ejemplo, de José José. Música con la que creció mi mamá, mi padre, y que yo también escuchaba. Y ahora, en mis viajes, por ejemplo, a México, me doy cuenta que los jovencitos escuchan José José. Sí. ¿Qué opinas de todo eso? Pues ¿A ti te gusta José José? Algunas. Algunas. Pero me gusta esa, no sé cómo llamarlo, bueno, eso que está pasando, porque sí he visto mucho, y en mi país se ve, hay pues obviamente la música que escuchaban mis abuelos y mis papás era música del campo, música de cuerda, música, uno dice música viejita, ¿no? Sí, sí. Pero pues era música con la cual evolucionó, inclusive Juanes, no sé si recuerdas la camisa negra. Claro. Esa nació y salió porque precisamente en la casa le escuchaban eso y tenían como esa especie de trova que hacían los paisas y por eso fue como que le incursionó él por ahí con eso. Pero pues yo estoy muy de acuerdo con eso porque nuestra generación, las nuevas generaciones no escucharon lo de mis abuelos, lo de mis papás, pero ya llega una nueva versión, un artista contemporáneo cantando esto, dice, bueno, de alguna manera se reencauchó, claro, pero hizo una nueva versión, pero lo están escuchando y muchas veces las mejoran. Algunas no mejoran tanto las versiones, pero pues estoy de acuerdo con eso. Yo crecí escuchando, por ejemplo, los Panchos, boleros, hay algunos que me encantan, música argentina en los Visconti, cosas así que uno, rancheras, obviamente, sí, Vicente Fernández lo amamos en Colombia. Eso es lo que también me gustaría preguntarte. Yo he estado en Colombia 2 veces, en Cali y en Bogotá, y en estos 2 viajes me di cuenta de la influencia que ha tenido la música, por ejemplo, la música ranchera en Colombia. Bastante, total. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Igual la televisión, yo creo que a ustedes les gusta más el Chavo que en México. En Sudamérica el Chavo fue muy, muy popular. Sí, total. ¿Verdad? Entonces... No, yo lo veía y ya después salió una versión inclusive en caricaturas y uno sentía como ese cariño, ¿no? O sea, cuando falleció, bueno, uno siente como, se me olvidó el nombre, Roberto Gómez Bolaños. Sí, claro. Siempre uno siente porque uno creció con eso, viendo, eso era lo que uno veía, porque pues en mi época no era que no habían muchos canales de televisión, pero ahí estaba el Chavo, estaban las novelas mexicanas, entonces también como que recibimos todos esos melodramas, de alguna manera se apropiaron. Claro. Pero sí, muy buenas novelas, muy buena música. Y era eso. Hoy en día, en Colombia, la música norteña, la ranchera, o sea, hay muchos pelados jóvenes que han nacido, pues que nacen, mucho cantando y tienen toda una carrera y jovencitos, pero ese género, digamos que pega mucho, pega muy duro en Colombia, en los pueblos, o sea, hay muchas fiestas, ferias y fiestas en mi país y no puede faltar la música norteña, la música, los corridos, también los que cantan rancheras, o sea, la influencia fue grandísima. Entonces ahí, y muchos se van obviamente para México y allá ya los reconocen. No, y también la influencia de ustedes, de la cumbia, por ejemplo, en México, ¿sabes? Ciudades como Monterrey han desarrollado un gran movimiento alrededor de la cumbia.
cumbia. Sí. Entonces, la influencia es de los dos. Yo creo que Colombia y México son países muy cercanos. Yo los siento a ustedes colombianos muy cercanos a mi gente. Ujú. Digo, todos en América Latina de alguna forma estamos hermanados, ¿no? Pero yo a ustedes los siento todavía un poquito más cercanos a los mexicanos. No sé, Sí, no, es sé cierto, tú. es cierto. Y eso que mencionas de la cumbia es muy importante porque para mí es un género que une como todos los países, porque hay cumbia en Argentina, Claro. hay cumbia obviamente en Colombia, hay cumbia en México. Yo creo que Cierto. varios países o Exacto. muchos de Latinoamérica tienen su propia cumbia Claro. y son géneros que de alguna manera se fueron fusionando con el rock. Precisamente cuando llegó el rock a Latinoamérica, Ujú. de alguna manera como que los grupos querían darle su toque propio, personal, no tanto copiar. Ujú. Y ahí estaban como esas influencias ya autóctonas. Por ejemplo, Aterciopelados en Colombia, pues ya metía como su influencia andina. En Argentina, pues le han metido ahí sus instrumentos, la guitarra, se me olvidó el nombre, el acordeón, bueno, el acordeón de Argentina, me perdonan los argentinos. Que nos comenten por Sí, ahí sí, si sí. nos acordamos. Y así diferentes culturas Claro. que fueron incluyendo, fusionando como sus propios ritmos autóctonos de cada país al rock. Claro. Entonces es algo paradójico, como Claro. que de alguna manera se rompió el rock para meterle lo propio de cada cultura y fueron como naciendo esos ritmos ya como propios de cada banda, ¿no? Exacto. Caifanes en México, Claro. suena muy azteca la cosa, entonces es genial todo eso, y eso me encanta a mí, esos ritmos propios que uno escucha por allá como que, oye, el San Jarocho, todas esas cosas, y, o sea, genial, o sea, esas fusiones me encanta porque pues no deja de ser música, no deja de ser rock, pero le ponen su toque único y ya, me encanta. Pero sí, en Colombia es esa parte y los boleros gustan mucho a los jovencitos. Hay un artista que se llama Andrés Cepeda, que él comenzó con una banda de rock también, Poligamia, en los 90s, y ya hoy en día es conocido por todo, inclusive estuvo aquí dando conciertos en Toronto, y ya son baladas, boleros, cae muy bien, y todo el mundo se las sabe, las canciones. Genial. Entonces es muy bueno. Qué bueno, fascinante. En tu proyecto en el Latin Shot Radio, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo ponen la música? Es decir, ¿de dónde viene, por ejemplo, ahora qué están poniendo en términos de pop y rock? ¿Ponen la música que les piden los radioescuchas o ponen en qué se basan para poner la música que ponen ustedes o las canciones? Bueno, digamos que yo hago una curaduría como, Ajá. no todo lo que piden porque hay cosas que como que no encajan mucho. Claro. Pero sí, principalmente son hits desde los 80s hasta aquí, hasta hoy. Entonces, si en los 80s, por decir algo, los Hombres G sacaron Devuélveme a mi chica, Ajá. pero hoy están lanzando una nueva canción, pues siguen siendo los Hombres G y también va a sonar esa nueva canción. Okay. Y el pop también incluye, digamos, Shakira, Miranda de Argentina, bueno, muchas bandas y artistas que inclusive lo que analizamos también es lo que llega aquí. Una de las ventajas de estar en un país multicultural es saber qué grupos son los que llegan aquí, los que tienen concierto, lo que la gente pregunta y es precisamente, obviamente analizamos y vemos las sugerencias que hacen y si llega, por ejemplo, Mon Laferte, que va a estar en concierto, entonces si de pronto no la teníamos por ahí en la programación, pues la vamos incluyendo. Algunos que en realidad no teníamos, pero pues sí se hace una curaduría generalmente de los que han sonado hits, de los que han sonado desde esa época hasta aquí, y eso que a la gente le gusta. Algunos desconocidos, pues no sabemos en realidad qué fue todo lo que sonó en todos los países. Claro. Que es algo muy bonito también, como cuando hacen alguna sugerencia y no tengo ni idea quién es. Bueno, investigar, exacto, descubrir. Yo siempre he dicho que
que pues nunca es tarde para conocer una buena canción en este largo camino de la música, Total. porque hay canciones y yo mismo me sorprendió a veces que descubro una canción nueva de hace 20, 30 años y de cómo no escuché esto en esa época. Entonces no importa Claro. escucharla ahorita, descubrirla, y que esa es la invitación también que yo le hago a la gente. Exacto. O sea, no conocías esto, no importa, listo, tranquilo. Date la oportunidad de escuchar. Yo sé, estoy muy seguro que te va a gustar, y si tienes alguna sugerencia, pues bienvenida sea. Claro. Hay muchos artistas nuevos también que están haciendo, entonces si precisamente me han escrito, tengo una agrupación nueva, bueno, listo. Entonces la escuchamos y si funciona, pues en realidad sale al aire. Aprovechamos también esta nueva categoría que salió en los premios Juno sobre pues de latinos que son canadienses obviamente, pero que están creando música latina aquí, como Alex Cuba, que fue pues él acaba de ganar su primer Juno en esta primera categoría que sale, que es un logro grande también para la música latina aquí en Canadá. Por lo menos él está sonando ahí, es música, es pop. Claro. Y está sonando. Súper. Entonces es esa como esa curiosidad, pero Okay. es algo que la gente, tú los pones en el carro de viaje, te va a gustar, estás Claro. cocinando en tu casa, la pones y es genial, estás con los amigos, es una compañía, y esa es la compañía que queremos también darle a la gente, porque sabemos que hay muchas personas que están aquí solas, en un país pues nuevo, que están viviendo en un basement solos. Qué mejor compañía que ponga la música, dile a Alexa que te ponga Latin Show Radio y lo pone. Exacto. Y escuchar, eso es compañía, es como sentirse de alguna manera como en mi tierra, eso. Con mi música, sea del país que sea. Totalmente de acuerdo. Y ahora que tocas ese punto, ¿no? De sí es un país multicultural, bueno, sobre todo ciudades grandes como Toronto, llenos de gente de todos lados. Pero ¿tú crees que aquí la gente vive solitariamente? Aquí la mayoría es una cultura solitaria. ¿Tú cómo lo ves? Sí, he visto muchos casos bueno, digamos que en mi caso vinimos como familia y eso es una ventaja para nosotros como tal. Aún así, siendo familia, en algunos casos hemos necesitado ayuda, digamos, con los niños, o yo quiero salir con mi esposa solo, y bueno, pues afortunadamente pues uno tiene que comenzar a ser amigos de alguna cosa, entonces ya tenemos amigos pues de los amiguitos del colegio, entonces uno ahí como que va haciendo su combo, pues conoce ya gente del mismo país, terminan siendo la familia que uno escoge, ¿no? Como dicen por ahí mucho en las redes. Cierto. Y es muy cierto, entonces, porque uno necesita como esa red de apoyo para muchas cosas, que necesita eso. Entonces a veces nos ha pasado como con los niños, alguien que la recoja no alcanza a llegar, entonces llamamos a la amiga, ella, tranquilo, mi hija viene en la misma ruta, bueno, la recogen, está ahí, o viceversa, a veces nos han pedido el favor que pronto que nos tengan al niño o algo. Eso hablando de las familias, pero también he conocido personas que están solas y afecta mucho la parte mental, el problema de salud mental es bien serio aquí en ese aspecto. Sí, sí. Y de alguna manera pues uno dice, bueno, en lo que se pueda uno como aportar un poquito, pero te decía, un poquito de compañía, si sea como, que eso era lo que pasaba hace muchos años, la compañía era un radio, y así comenzó las radionovelas y todo el mundo era ahí, puede estar solo pero está como pendiente. Entonces ponga musiquita, eso, pero conozca gente. Pero sí, el problema de soledad es una realidad, es una realidad, pero pues hay que ir a eventos, conocer gente, abrir ese círculo social, no solo networking, porque sí es importante para la parte profesional, pero también para la parte social. Uno necesita hablar con alguien. Exacto. A veces me reúno con algunos amigos, así ya que los que hemos conocido como familias, vamos a hacer generalmente colombianos, ¿no? Porque como yo creo que cada cual como que ubica su nicho. Eso, sí. Y hacemos ya celebraciones, bueno, que los cumpleaños o Navidad, todo eso, entonces es importante eso, y aún así dice, bueno, vamos. Se relaja uno porque es que uno tiene mucha presión en un país aquí, que el proceso de migratorio, que el trabajo, que el inglés, que el francés, que mil cosas se le van llenando a uno la cabeza, y a veces no queda tiempo de darse uno como ese espacio para uno mismo, que es tan necesario, que uno necesita como eso, un espacio de relax y de
de disfrute, en Claro. realidad. Entonces, por eso también hacemos eso en Latin Show, como, oiga, vamos a recomendar eventos, vayan, regalamos entradas para conciertos, para una cosa, para la otra, para que vayan. Y eso nos encanta, como regalar cosas Claro. para que la gente es feliz. Y de pronto pasa lo que tú dices, pronto está solo ahí Sí, sí. y se gana una entrada a un concierto. Bueno, genial, vaya, disfrute, pasa un momento agradable y listo. Sí, sí. Eso en realidad ya lo hace uno feliz. Yo he ido a conciertos, bueno, también por trabajo, pero me ha tocado ir a conciertos solo. Ajá. Pero termina uno disfrutando. Claro. Totalmente. Entonces, es eso. Qué bien, qué bien. Pues que sigan los regalos, sigan regalando entradas para conciertos. ¿Qué cantantes nuevos vienen acá a Canadá, a Toronto? Nuevos conciertos. ¿Sabes de algún cantante por ahí? Bueno, pues no, este año... Famoso. Este año vuelve Juanes. Juanes. Bueno, viene La Mosca va a estar en concierto, Mon Laferte, viene, es que eso es lo bonito y lo bueno también de lo que hablábamos del rock y pop, porque ya, gracias a la fuerza que ha tenido aquí y pues, que hay público, yo creo que cada mes hay un evento, un concierto, sea grande, sea pequeño, viene Karol G, por ejemplo, que va a estar en el estadio, en el Royal Center Stadium, que es, pues yo creo que lo va a llenar. Sí, sí. Entonces, y él es más grande. Claro. Y es la primera artista latina que viene aquí a presentarse en un estadio. Entonces, ya uno va viendo la dimensión de esa música y que la gente se va contagiando, que eso es lo que me gusta a mí. He visto en conciertos, en Aterciopelados, que estuve cuando vino, viendo, no solo eran latinos, ¿sí? Veía, y lo sabía porque estaban hablando ahí en inglés, cantando, tratando como de cantar, eso me causaba curiosidad, y yo me gusta como analizar, bueno, el público, eso. Y me encantaba eso. O sea, me encanta ver que no sean los latinos, ya se están interesando también en la música, no solo en la cultura, Claro. porque uno los ve obviamente en los festivales latinos que van y a probar nuestra rica gastronomía, Claro. y escuchar y ver bailes típicos y todo esto, pero ya que vayan también a los conciertos de rock en español, Claro. yo digo, genial. Eso. Se está de alguna manera como llegando con el mensaje, sea por un lado o por el otro. Súper bien. Hablando de esas ideas que tal vez las personas escuchan sobre Canadá, esta versión romantizada, que tú hablabas un poco al principio, ¿no? Este color rosa que luego te manejan en las redes sociales o medios de comunicación. Antes de llegar ustedes acá a Canadá, ¿qué escuchaban que era Canadá? Pues uno sigue como varios influencers, ¿no? Entonces, es eso, o sea, como que se muestra lo bonito. Y bueno, sí, en eso sí tienes razón, Canadá es muy bonito. Me encanta toda los paisajes, toda la ciudad, todo eso es muy bonito. Pero lo que romantizan es como el proceso tan fácil de llegar. Venga, Chan, va a ganar tantos millones. Y bueno, obvio, si por ejemplo yo hago la conversión de dólares canadienses a pesos colombianos, pues Claro. se sube y uno dice, bueno, o sea, vaya, voy a ganar 10 millones de pesos en Colombia. Pero pues aquí estás ganando en dólares. ¿Cuántos son 10 millones de pesos en Colombia? Generalmente $2,500, más o menos. No mentiras, por ahí $3,000. $3,000, ok. Entonces, y muchas de las ofertas laborales que salen allá en Colombia dicen, no, o sea, y lo muestran así, son 10 millones, entonces 10 millones es mucho dinero en mi país, entonces la gente por eso dice, bueno, yo me voy de una. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no les cuentan la realidad, que esos 10 millones aquí te los vas a ganar en dólares. Claro. Que eso lo vas a tener que pagar en una renta, y no solo la renta, sino la alimentación, el transporte, 1,000 cosas, que te van a descontar impuestos, que tienes que pagar después. O sea, que eso en realidad muchas veces quedan debiendo dinero. Claro. Y eso no lo cuentan. No, pues entonces, pues obvio, entonces ya me di cuenta que esos influencers, ya estando aquí, dije, no, pues es que, pues obviamente de pronto una marca les está pagando, y pues tienen que decir cosas bonitas de eso, o de pronto es un asesor de migración o algo así, pues para tener clientes, varias cosas así, claro. Que muchos trabajaban en llave con esas personas. Y no, entonces esa es la realidad que uno dice, ya, pero eso se ve estando aquí. Entonces cuando a veces me preguntan a mí, ya, no, las cosas no son tan fáciles. Además que aquí
por lo menos lo que nosotros veíamos de un principio y cómo nos vinimos, y el plan que teníamos desde hace 3 años ha cambiado muchas veces, no por nosotros, por el gobierno de Canadá, pues para bien o para mal, pero siempre cambian y cambian y cambian y cambian, entonces eso va como desfigurando el plan, y entonces ya no toca por acá sino por acá hacer esto, y ahora toca hacer otra cosa, y esas son las cosas que no cuentan tampoco. Exacto. Y son cosas que no dependen de uno, de nada, y eso depende pues del país, y si estamos acá entonces pues dependemos del gobierno, porque pues no podemos tomar decisiones. Ya quisiera uno hacer lo que uno quiera, y no, pues obviamente a donde vamos pues hay que hacer lo que debemos hacer. Entonces esas son las cositas como que uno no veía, ya uno decía, bueno, sí, tenemos este plan, de acuerdo a esto, lo vimos, ya nos gustó esta ciudad, salió el plan de estudio para acá, y dijo, bueno, pues aprovechemos, pero sí cambian mucho las cosas, sí. Exacto. Y eso es lo que yo como que he querido como decirle a la gente, no es tan fácil la cosa, o sea, hay que investigar y todo, métete a la página del gobierno de Canadá, que ahí es donde está la información oficial. Correcto. Ya el resto, lo que digan las personas, hay que dudar mucho. Exacto. A no ser de que lo diga alguien que sí está aquí como tal. Ya yo estoy aquí, ya hemos pasado por varios procesos, entonces ya uno puede hablar como con más autoridad, decir, listo, estamos aquí, de pronto te guío, o te direcciono a tales personas o tales entidades que sí lo pueden hacer. Claro. Pero es eso. Claro, y como aquí en este podcast nadie nos paga, pues decimos las cosas tal y como son, así como las estás diciendo tú, de que sí, realmente, digo, aquí te pagan en dólares, pero pues se gasta en dólares, ¿no? Claro, Entonces, y si a eso le sumamos lo que ha venido pasando en los últimos años con la inflación, no solamente en Canadá, en todo el mundo, que México también ya no es tan barato ir a México, ¿sabes? O sea, luego yo me he topado con precios en restaurantes que son muy equiparables a lo que se paga acá. O sea, a esto le sumas también ya la cultura de la propina que se está expandiendo, por lo menos en México, no sé en Colombia, pero en México ya en todos los lugares te están pidiendo propina, ¿sabes? Entonces, a veces, digo, cada quien tiene una opinión diferente, ¿no? Sobre esto, pero creo que a partir de la pandemia para acá, digo, eso de que te pongan la terminal y que te veas ahí automáticamente 20%, 25 o 30, yo he llegado a ver hasta 35, también les ha llegado. ¿Qué opinas de eso? Bueno, cuando es un buen servicio, yo digo, vale la pena, perfecto, o sea, digo nada, y genial, porque pues yo también tuve en Bogotá tuve un café bar, y yo decía, y yo me esmeraba por atender bien a mis clientes y decirles, bueno, Chan, no tanto por la propina, porque pues era mi negocio y necesito que vuelvas. Claro. Ya, esa es mi propina. Eso, exacto. Que vuelvas. Sí, ya. Sí. Pero pues ya uno estando del otro lado dice, no, pues si a mí me atienden bien, estuvieron pendientes de mí, la comida estuvo genial, rica, todo, pues se merece su propina. Claro. Pero he estado en unos casos en que en realidad me he sentido mal atendido, se demoró la comida y de pronto no llegó caliente, o un mal servicio, porque pues sí, hay que ser sinceros, o sea, el calor humano y la amabilidad que tenemos nosotros latinos, que eso ha sido uno de los choques también culturales que tengo aquí, pues no es como tan especial aquí con otras culturas, ¿sí? A veces no se siente uno como tan querido, uno dice, hola, buenos días, uno saluda y a veces se queda con el saludo porque no le responden a uno, o ni siquiera dan las gracias ni nada, o le ponen el plato a uno así ya y uno dice, bueno, entonces uno comienza, como estoy en otro país, multicultural, no sabemos de qué país es esta persona, pero son maneras diferentes de eso. Pero coincidencialmente cuando son latinos como que se atienden mejor, como que hay una sonrisita, como que oye, chévere, no es que... Y aquí por lo menos cuando son, digamos, latinos, no me duele dar la propina, porque digo, te la mereces, porque sé también por lo que estás pasando, porque todos son procesos y chévere, si estás aquí, pues hay que apoyar el proceso también. Totalmente. Es eso, pero sí, siempre dice que si se la merecen,
claro, hagamos. con gusto, sí, Con gusto. sí, pero claro, si ya te están presionando con el monto, Claro, no, ¿sabes? sí, sí. Eso, yo tengo un problema con eso, o sea, se me hace muy incómodo. Y también ir a lugares, por ejemplo, bueno, a ver, el solo hecho de pedir un café, ya estás viendo ahí que te piden propina. Sí. Digo, a ver, la propina es cuando te sirven algo en tu mesa, te preguntan todo bien, están al pendiente del servicio. Pero creo que ya, bueno, pues ha estado cambiando esta definición de lo que es el servicio. Exacto. Y he visto reportajes también donde se habla que a veces los empleadores ni siquiera les pasan esas propinas a los empleados. Entonces se las quedan a veces. Entonces también hay que tomar eso en consideración. Digo, claro, hay que apoyar el servicio, hay que apoyar a las personas que nos ofrecen un buen servicio, pero sí, cuando no lo hay, pues ¿cómo, no? Es complicado. Sí, es complicado. Bueno, sí. Pues eso referente al tema de las propinas que culturalmente, ¿no? Es de ciertos países. Australia tiene también este sistema de propina, pero se ha venido extendiendo a América Latina. Yo creo que es por el turismo, ¿no? O sea, llega gente de países como Canadá que están acostumbrados a dar propina. Y ya se está expandiendo esta idea de que también se debe de dar. Bueno, y pasa eso, ¿no? Si tú vas con dólares a un país, por ejemplo en Colombia, que eso es por pesos, claro, no me duele dar una propina porque yo sé que se está triplicando el valor. Exactamente. En cambio, de allá para acá no pasa lo mismo. Claro. Es algo para tener en cuenta. Exacto. De las cosas, de estos choques culturales, y ya mencionabas aquí uno de ellos, ¿qué otro choque cultural has tenido aquí al llegar a Canadá? El aroma de algunas personas. Ok. Yo digo, nosotros somos como, no sé, nos gusta como pronto aplicarnos loción, el perfumito, estar bien arregladito. Ajá. O sea, es interesante conocer todas las culturas precisamente por eso, porque pues, no tengo la necesidad de ir a otro país tan lejano como para darme cuenta de eso. Ya estoy aquí conviviendo con varias personas. Y eso entre otras cosas, ¿no? Uno dice, bueno, como algunos modales como tal, que dice, pero ¿por qué? Yo antes me estresaba al principio porque no me saludaba una persona que está en un mismo ascensor conmigo, saludo y... ¿Ya no te estresas por eso? Ya no, digo, ya no me doy mala vida por eso, listo, si me responde el saludo bien, si no, pues ya. Pero tú sigues saludando a la gente. Yo sigo saludando, sí. Lo que pasa es que ya no me estreso si me responde ni nada, simplemente, hello, listo, ya no, chao. Pero pues no pasa nada, o sea, eso, el hecho que otra persona como que no lo haga no quiere decir que entonces voy a empezar a deteriorar mis modales, mi cultura, eso no, yo mantengo y pues yo creo que debemos mantener eso, ¿verdad? Nuestros buenos modales, nuestra cultura, como todo lo bueno que tenemos de alguna manera, porque a veces pasa, tú me lo decías cuando yo llegué, o sea, que los colombianos somos muy... ¿Te diste cuenta que yo era colombiano cuando te respondí sí señor? Sí. Y pasa eso, o sea, que tenemos buenos modales, no solo nosotros, pero sino los latinos en general. Sí. Y es hispanos, porque siempre tenemos que meter a España ahí. Pero pues de algunas cosas no, otras culturas no, y pues no hay que pelear con eso, o sea, ellos son así todo, pero tampoco es que por eso entonces tenemos que dejarlo nuestro a un lado, olvidarlo, dejarlo, no, para nada, antes mantenerlo y resaltarlo y para que se den cuenta que sí, y más lo hago hoy en día es por eso, como para que date cuenta que hay que saludar, sí, como no me importa que no me responda, sí, hello, o sea, y a veces como que insisto, ¿no? Hello, o sea, como irónicamente, pero exacto, como que para que lo hagan. Y terminan saludando, a veces como que, pero simplemente lo hago como eso, como para decirle, oiga, hay que saludar. Claro. O sea, eso no se trata de cultura ni nada, es simplemente educación, es un saludo. Eso en cualquier lugar del mundo se responde. Claro. Y ya. Entonces es como mantener esas buenas acciones. Y Totalmente. ¿Qué es Colombia para ti? Si pudieras pensar en 2 palabras, ¿qué es Colombia para ti? Hogar. Y alegría. Okay. Sí. Colombia es un país muy alegre. Celebramos todo. Celebramos porque se ganó, porque se perdió, porque se empató. Hay festivales, fiestas por donde quiera, reinados, miles de reinados, reinado de la panela, reinado del aguacate, el reinado de todo, cualquier fruta. Sí. Bueno, el reinado nacional es que es importante. Claro.
pero es un país muy alegre, a pesar de los problemas socioeconómicos, políticos, de todo esto que atacan y que han atacado por años. Yo creo que una de las formas como de seguir adelante el pueblo es como al mal tiempo, buena cara. Como que nos reímos, como que el humor también es muy bueno, y seguimos adelante, y vivimos, y también es un país hermoso, tiene unos paisajes hermosos. Entonces es eso lo que en realidad hay que disfrutar, y lo que te digo, o sea, hay que mantener y disfrutar de lo bueno, pues de las cosas buenas de la vida. Sí, claro. Siempre van a haber cosas que no nos gusten, gobiernos que no nos gusten, mil cosas que no nos gusten, pero ¿qué podemos hacer? Claro. O sea, no dependen de mí. Lo que te decía de Canadá no depende de mí. Ese es el gobierno acá. Allá ese es el gobierno. Claro. Yo trato entonces de disfrutar lo que se pueda. Ahorita estoy aquí en Canadá, disfruto lo que se pueda al máximo. Exacto. Si estoy en Colombia, disfruto lo que se pueda al máximo con mi familia, en los lugares que yo pueda. Y ya, claro. Porque siempre, pues esa es la historia de nuestros países. Han habido problemas de una índole, dictadura, de mil cosas que de alguna manera, y volviendo al cuento de la música, también ayudó a hacer como un medio de expresión de los jóvenes de esa época. Así como en Estados Unidos también el grunge, con Nirvana y todo eso que hablaba por los jóvenes. Claro. En nuestros países también, en Chile, después de la dictadura de Pinochet, nació mucha música digamos como tratando de poner esa resistencia, claro. Y ese sello de que, hombre, aquí las cosas no pueden seguir así, tenemos que romper bueno, a propósito de romper, no sé si tuviste el documental de Rompan Todo, de Netflix. No. Bueno, recomendado para que lo veas, para que lo vean los que nos ¿Cuál están es el nombre otra vez? Rompan Todo. Okay. Y eso salió eso fue en el 1971, si no estoy mal. Bueno, un músico argentino que estaba eso fue en los comienzos del rock latino, que hubo un concierto y eso fue un desorden total, llegó la policía, empezaron a romper todo, y él en algún momento dijo eso, rompan todo. Y entonces pues, la gente lo tomó como idea de o sea, hubo un desorden y complicado, pero ya después él decía, se me olvidó el nombre del Billy Bond, si no estoy mal. Ya después él decía que no lo decía literalmente, sino en el sentido de que, o sea, como que se expresen contra todo lo que le está pasando. Claro. Pero ya después, digamos que sí se tomó ese rompan todo como para romper con las dictaduras, como con la represión, con la opresión, claro. Con la censura también que había de la música, de los medios, de todo, porque a veces no sonaban canciones en la radio porque estaban censuradas por los grandes medios y no podían decir nada en contra de los gobiernos. Y mucha de la música que salió en esa época era por eso. Claro. Y eso como que logró identificar a los jóvenes de la época, y por eso a veces como que llega tanto al corazón de uno esa nostalgia. Y ya después, ya con el tiempo, ese Rompan Todo se convirtió en un documental que es donde muestra la historia del rock en español de Latinoamérica, muy importante para que lo vean, porque ahí están bandas como Aterciopelados, bueno, hablan de Caifanes, de México, de todos los países, Argentina, Chile, Venezuela. Y lo produjo Gustavo Santaolalla, que él es uno de los productores más importantes de esta música latinoamericana. Él le dio un toque genial a la música. Él es argentino, ¿no? Pero pues obviamente estuvo detrás de Soda Stereo, que es Su Majestad Soda Stereo, que es uno de mis grupos favoritos. Totalmente. Tú me preguntabas al principio de un grupo favorito, yo creo que es Soda Stereo. Sí, ya que lo menciono. Sí, sí. Pero fue eso, entonces la música fue un arma en sentido figurativo, ¿no? De esa represión, o sea, como para mostrar, primero, que sí se podía hacer el rock, y segundo, que sí se podía llegar con un mensaje de unión, de, oiga, estamos aquí presentes y no vamos a dejar que nos hagan así. Y también ha sido un mensaje. En el 2008 hubo un concierto que se llamaba Paz sin Fronteras, que lo organizó Juanes, porque hubo un problema sociopolítico entre Venezuela, Colombia y Ecuador, y yo fui a ese concierto. Eso fue en la frontera entre Venezuela y Colombia.
Y estuvo Miguel Bosé, Carlos Vives, Alejandro Sanz, el mismo Juanes, todos dando un mensaje de unión y de reconciliación entre esos países. Fue genial, pues se llenó de gente, fue una experiencia muy bonita, mucho calor de por sí. Me imagino. Pero a lo que voy es que la música ha logrado muchos aspectos y épocas pues de la historia, como dejar un precedente de que las cosas no pueden ser así, de que se puede llegar con un mensaje de unión, de reconciliación, de que, bueno, las cosas pueden mejorar y en últimas se han visto, digamos, resultados positivos. Sí, totalmente. Muy interesante, muy, muy interesante todo este tema de la música. Acá en Canadá, ¿tú escuchas o has escuchado rock canadiense o pop canadiense? Sí, me ha dado la oportunidad de escuchar, he podido asistir a varios eventos. Bueno, hay una banda que me gusta mucho precisamente que se llama Nickelback, que yo escuchaba desde los 90, porque eso se lanzó en Colombia. Y ya, o sea, la escuché ya, algunas me invitaron a la disquera como al lanzamiento y ya. Pero una de las bonitas coincidencias de estar aquí es que pude, precisamente la invitaron porque estaba lanzando el documental, se llama Love to Hate, que es una banda de odios y amores, ¿no? Porque la historia de esa banda es que sonó tanto, llegó a tener su canción número 1, pero la ponían muchísimo en las emisoras principalmente de Estados Unidos y Canadá, que llegó al punto que la gente empezó ya a odiar la canción. Wow. ¿Qué canción era, perdón? La banda es Nickelback. Nickelback. Sí, se me fue la canción de... Bueno, una canción. Una canción. Sí. No pasa nada. No pasa nada. El hecho es que yo, cuando vine aquí, estaba cubriendo el Festival de Cine, el TIFF, y bueno, era una de las bandas invitadas, y yo, no puede ser este regalo de la vida, que he tenido varios regalos aquí, poderla ver en vivo, pues estaba haciendo el cubrimiento, o sea, aquí súper cerca viéndola, y no, genial. Entonces, es una de las cosas que yo digo, bueno, hay que darse la oportunidad también de conocer, de vivir, y son momentos que hay que vivir y solo se dan, digamos, en este caso, en esta ciudad. He tenido la oportunidad de conocer personalidades muchísimos, o sea, que jamás me imaginé que las iba a conocer, que iba a hablar con ellos, que iba a hacer alguna pregunta en inglés. Yo decía, no, ¿cuándo uno se imaginaba algo así? Conocí, por ejemplo, a Sylvester Stallone, o sea, yo decía, wow, nunca en la vida, el famoso Rambo, Rocky, todo eso. Y muchos de mis amores platónicos. También, sí. Sí, no, Salma Hayek. Claro. En el TIFF. Paisana tuya. Sí, Salmita. J-Lo, claro. Sí. Por ponerte un ejemplo nomás. Entonces son cosas que yo decía, en algún momento hay cosas que se vuelven realidad. Totalmente, sí. Los sueños se vuelven realidad. Y son algunos. Sí, algunos, pero son momentos que se viven aquí, que cualquiera tiene la oportunidad de ir a un festival como este y de ver a sus artistas estrellas favoritas ahí, a unos pocos metros de distancia. Entonces, aprovechemos. Eso. Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo nunca he ido al TIFF. Nunca. ¿En serio? Sí, eso es algo que voy a cambiar ahora este año. Este año sí voy a ir. Lo que pasa es que siempre coincide con la primera o segunda semana de que comenzamos clases. Es una época muy ocupada para nosotros. Entonces es como, ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Sabes? Sí. Pero me voy a dar la oportunidad este año de ir dale, porque, bueno, ya cumplió 50 años, pero esta es la versión 51 este año, y siempre algo bueno se ven las películas de primera mano, la ventaja de ver por primera vez una película que ya después se puede estar ganando un premio Oscar. Son estrenos por todo lado. Y obviamente tenemos la representación latina también. Muchas películas vienen de nuestros países. Muy buenas películas. He podido hablar y entrevistar a directores latinoamericanos. Y bueno, pues ahí está el espacio para todos. Claro. ¿Qué películas colombianas has visto tú en el TIFF? Por ejemplo, el año pasado había una que se llamaba El Poeta y Noviembre. Noviembre contaba como la historia precisamente de uno de los momentos más importantes de Colombia,
por variar de la violencia de la guerrilla en esa época, en 1985, que fue la toma del Palacio de Justicia. Y aquí recrearon un poco de esa historia. Entonces vinieron el director, bueno, los actores, y fue una bonita experiencia también. Y el poeta también fue algo más, la historia de un poeta obviamente, pero es una historia un poco jocosa, triste en algunos momentos. Y lo que más me gustó, bueno, aparte de la película, porque me parece interesante ver una película de mi país, estando aquí en Toronto, analizando todo, porque pues yo analizaba el público. Claro. Y si te digo que el 90% eran canadienses, o no sé si canadienses, digo no latinos en realidad, y a pesar de que tenían los subtítulos en inglés, la película era en español, pero con subtítulos en inglés, y les causaba, o sea, la misma gracia en el momento que se tenían que reír, se reían de los chistes, a veces voz del poeta que decía, porque uno lo entiende, es su cultura, su forma de hablar, porque es de los paisas, y decía, oiga, genial esto, que una persona que ni siquiera es de Colombia se esté riendo y esté disfrutando una película y una escena en especial que uno dice, es algo como tan autóctono, ¿no? De nuestra región. Claro. Y les causó ese impacto. Entonces, esa es la magia del cine. Claro. Y me pareció muy bonito. Eso es algo también ese espacio que lo mantiene, pues, la persona que hace la curaduría de las películas, que a propósito también es colombiana, es de Cali. Y bueno, pues ahí se da la oportunidad para todos. Qué bien, qué bien. Pues ha sido un placer conversar contigo, Mauricio. Muchas gracias. Pues gracias, Juan Carlos, por la invitación y nada, me siento aquí como en el Tiny Desk de la Universidad de Toronto. Esto está genial. Tu casa, la aquí estamos. Bueno. Gracias y gracias a todos los que han visto este episodio de More Than Tequila. Espero que continúen apoyándonos, dándole like a nuestros episodios de podcast con todos nuestros invitados. Tenemos invitados que algunas veces vienen de América Latina, pero no necesariamente. En los próximos episodios van a estar viendo personas de otros países, pero que comparten este amor por nuestra cultura. Entonces estén al pendiente. Muchas gracias y nos vemos a la próxima en otro episodio de More Than Tequila. Hasta luego.